Derivado de la amplia ciencia en pinturas, hablaremos de las pinturas electroforéticas. La electroforesis o pintado por electroforesis es un proceso de aplicación de capas de pintura. Combina dos campos modernos de la química, ciencia de polímeros y electroquímica. Una unión poco usual, pero que combinadas han formado un proceso eficiente para pintar piezas metálicas. La electroforesis consiste en un mecanismo físico-químico que pretende un ensamblaje de partículas poliméricas coloidales en una superficie sumergida en un baño electrolítico, mediante la aplicación de una corriente eléctrica. En términos simples, es una técnica de pintado que funciona sumergiendo totalmente una pieza metálica en un baño de pintura. Se fundamenta en el transporte de un líquido de solución coloide. Este está formado por dos fases, una fase líquida y una fase sólida, de partículas de polímeros con tamaño muy fino y de orden de magnitud muy pequeño. Cuando esta solución es sometida a una corriente eléctrica, se genera un campo magnético. Este provoca un movimiento de las cargas presentes en la solución coloide. El movimiento de las cargas en la fase líquida causa un deslizamiento en la interfaz líquido-sólido, ocasionando un desplazamiento de las partículas sólidas en dirección opuesta a la marcha de las cargas de la fase líquida. Los parámetros químicos típicos se observan en el siguiente recuadro. La naturaleza del polímero es de partículas con grupos funcionales iogénicos. El tamaño de partícula va de 0.1 a 0.5 micrómetros. La concentración del polímero debe ser de 10 a 50% masa-masa. Los parámetros eléctricos son los siguientes. La densidad de corriente va desde 5 a 25 mA por centímetro cuadrado. El voltaje es de 2 a 20 volts y el tiempo de deposición va de 3 a 30 minutos. Las condiciones necesarias para el pintado por electroforesis son las siguientes. Las superficies deben ser conductoras. Las piezas deben someterse a un tratamiento previo para proporcionar un buen anclaje de la capa de electroforesis. El baño debe estar en continua agitación. Esto permite una electrodeposición uniforme y evita la sedimentación del baño. Para llevar a cabo este proceso, es necesario que las piezas se sometan a etapas previas al recubrimiento. La primera de ellas consiste en pretratamientos mecánicos, que arrancan de la superficie de la pieza una capa fina. En esto se incluye procesos como cepillado, pulido y rectificado de la pieza. El siguiente paso es el desengrase, que consiste en la eliminación de grasas, aceites y sustancias similares por la inmersión en disolventes orgánicos o en disoluciones acuosas alcalinas que a menudo contienen disolventes de óxidos como cianuros, detergentes y otras sustancias. Desengrase electrolítico. Esta etapa sirve para la eliminación de grasas y aceites que no fueron removidos en el desengrase por inmersión. El decapado tiene como objetivo eliminar óxidos de la pieza por medio de la inmersión de esta en una disolución ácida. Para proteger la pieza en etapas posteriores y dar un mejor anclaje a la pintura, se deposita una capa de fosfato de zinc o hierro. A esta etapa se le conoce como fosfatizado. El proceso de sellado tiene como objetivo proteger el fosfato de la oxidación mientras el material es manipulado previo a la pintura. La filtración de la pintura tiene como objeto separar de la pintura todas las partículas gruesas. La ultrafiltración de la pintura tiene como objetivo principal purgar el baño de impurezas solubles, manteniendo sus características. Esto se logra haciéndolo pasar por medio de membranas semipermeables. Las variables que deben ser controladas en un proceso de electroforesis son las siguientes. En primer lugar tenemos al tiempo.
Este influye directamente en el espesor de la película y también en el poder de penetración. Posteriormente tenemos a la temperatura. La temperatura óptima dependerá del tipo de pintura. Temperaturas bajas originan electrodeposiciones demasiado lentas y defectos de aspecto, mientras que temperaturas muy elevadas originan pérdidas de disolventes. Otra variable que hay que tomar en cuenta es la agitación. Esta es necesaria para producir una correcta electrodeposición. Un baño poco agitado, debido a sus bajas viscosidades, tiende a que sedimenten los componentes pigmentarios. Una agitación demasiado fuerte provocará turbulencias y afectará la velocidad de electrodeposición. Durante la electrólisis del agua existe un cambio local del pH alrededor de los electrodos. En el ánodo ocurre la oxidación del agua y por lo tanto el pH disminuye. En el cátodo ocurre la reducción del hidrógeno y el pH aumenta. Los polímeros ionizados migran hacia el electrodo con carga contraria y se neutralizan en la superficie de dicho electrodo gracias al pH localizado. Cuando una partícula de polímero es neutral, esta es insoluble en agua y precipita en la superficie formando esas densas capas de polímero. Ahora mencionaremos algunas de sus aplicaciones más comunes. El proceso de pintado por electroforesis es actualmente usado ampliamente para recubrir piezas metálicas a nivel industrial. Sus aplicaciones son variadas, pero primordialmente se usan para un recubrimiento inicial de pintura y además una primera capa protectora contra factores corrosivos. Las industrias que más lo utilizan son la industria automotriz y la aeroespacial, pues muchas de las piezas en partes internas del chasis tienen geometrías complejas, difíciles de pintar con métodos convencionales. Muchas de estas piezas requieren de una capa de pintura para protegerse de la oxidación y darle un acabado superficial de calidad, ya que en muchas ocasiones son piezas que estarán en constante uso sin un proceso de limpieza regular, a veces incluso durante décadas de trabajo y uso. Este proceso es muy popular en la industria debido a que es una técnica sencilla, amigable con el medio ambiente, se puede tener un control computarizado y genera un acabado homogéneo de pintura en las piezas metálicas, aún en los lugares de difícil acceso. Su uso es tan amplio que en 1975 casi el 100% de los productores de autos en Japón y Europa usaban esta técnica, mientras que en el mismo año en la industria automotriz de Estados Unidos solo el 50% usaba esta técnica. Naturalmente, en el último siglo, esta cifra para Estados Unidos ha aumentado casi al 100%, debido también a las nuevas regularizaciones sobre el uso de pinturas menos tóxicas. Es por eso que las pinturas electroforéticas se han posicionado en el mercado para brindar cada vez mejores piezas de calidad a nivel industrial.